Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que esta clase queda a disposición de todos en el repositorio de contenidos. Espero que estén visualizando el aula virtual en este momento. Si alguien me puede avisar, ¿lo ven bien? ¿Cómo lo ven? ¿Se ve completa la pantalla? Sí, sí, sir. Ok. Bueno, aquí en Perdón, profesora, presentación. no se ve, se ve completa la pantalla, pero también se ven los alumnos que están conectados. Entonces se ve Bueno, más chiquita la pantalla. ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, 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 sir. Bueno, si se puede visualizar ahora el aula virtual, es aquí el foco de atención. Sea que el punto de reunión los martes a la noche o los martes a la mañana, este es el punto de encuentro, el aula donde ustedes están matriculados, donde están cargados aquí todos los contenidos. Aquí concentran su atención, porque para poder desarrollar las actividades y poder prepararse de aquí al 1 de julio, eh, perfecto, tienen tiempo, se van organizando, planifican cómo lo van a hacer. Aquí están los contenidos. Hay una sección en el aula virtual, presentación para todas las clases 2025. Presentación que acompaña las grabaciones, que se suben al repositorio de contenidos. Ustedes ya saben cómo es la dinámica. Mi recomendación es visitar regularmente el aula. A partir de ahora son alumnos universitarios, ustedes tienen su propio método, sabrán cómo tienen que ir preparándose para ese examen. Ahora es el segundo parcial, es decir, en esta materia ya tienen que ir enfocándose, concentrándose para este segundo examen. La presentación es una hilvanación, como el tejido, como en la costura, ¿no? Los temas están concatenados unos con otros. No está dividido por secciones o módulos esta presentación. Así que ustedes pueden ir y venir, relacionar los temas. Empezamos con las fuentes del derecho, el sujeto de derechos, la capacidad, la persona, la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal, los atributos de las personas, la teoría de los hechos y de los actos jurídicos, representado en un mapa conceptual que hace las veces de una hoja de ruta para esta materia. Los acontecimientos son una consecuencia prevista por la ley. ¿Cuáles? Los hechos jurídicos,
que son jurídicamente relevantes justamente por esta consecuencia que está contemplada en el ordenamiento jurídico. El concepto de voluntad. ¿Y por qué es importante este concepto para después estudiar el consentimiento y de ahí a los contratos? Los medios por los cuales esa voluntad se manifiesta. ¿Qué es el acto jurídico? El hecho humano voluntario lícito tiene todos los ingredientes de un acto jurídico. Bueno, todo contrato por naturaleza es un acto jurídico. Entonces, yo les hacía esta pregunta que hace como un jueguito de relacionar una cosa con la otra. ¿Cómo caracterizan los contratos como acto jurídico? ¿Qué tipo de acto es un contrato? ¿Qué tipo de acto jurídico es un contrato? Es verlo desde este punto de vista. La clasificación no de contrato, sino de acto. Entonces, bueno, de todo lo que hay en el menú, digo, los contratos son bilaterales porque dependen de la voluntad de dos o más. Formal o informal, eso depende de lo que diga la ley, si hay que seguir una formalidad o no. Accesorio sigue siempre la suerte del principal. Por el momento hemos visto un solo contrato que es accesorio. Les pregunto cuál es. ¿Se acuerdan? ¿Un seguro puede ser, profe? Pero ¿y el seguro accesorio a qué contrato? No. Lo accesorio depende de otro principal. Sigue la suerte del principal. Por eso en el aula virtual les colgué un dibujo que hicimos la clase pasada, donde les marcaba la distinción entre una relación jurídica principal y otra accesoria. ¿Puede ser una hipoteca? Pero la hipoteca es un derecho real de garantía, no es un contrato. ¿Compra-venta sería? No. El testamento. El testamento no es un contrato, es un acto Ah, jurídico acto único. jurídico. ¿Cómo? No, eso sí, acto jurídico, sí. Claro. Le estoy preguntando cómo caracterizan el acto jurídico contrato. Pero en este caso, de todo lo que hemos pasado en revista, hemos dicho que es bilateral porque depende de la voluntad de dos o más, formal o informal depende de si hay alguna formalidad, solemnidad que haya que cumplir, de lo contrario hay un principio de libertad de forma, y la clase pasada vimos un contrato que es accesorio. Hicimos un dibujo, una pizarra. Garantía. Y hay distintos tipos de garantías, porque fíjate vos que está los warrant, está La fianza. Ah, Sí, lo estaba buscando. ah. Cuidado, cuidado, cuidado. Perdón. Ahora,
Fíjense que yo hago un jueguito de palabras acá, ¿eh? Estoy preguntando, y lo hice de una forma en particular. Estoy preguntando por el contrato como un acto jurídico. Y entonces, bueno, hay que hacer este dibujo para que ustedes lo visualicen, para que tengan noción de la idea, porque en definitiva son todos conceptos abstractos que después, bueno, hay que bajarlo a cosas más concretas, quizás algunos ejemplos, pero básicamente es teoría, es pura teoría. Entonces yo les hago un dibujo que es un gran conjunto, el conjunto de los actos jurídicos y todo lo que se puede meter ahí adentro. Bueno, fíjense que el acto jurídico es tan amplio que yo puedo meter otras cosas acá, como si fuera una bolsa. Y dentro de esa gran bolsa están los contratos. El contrato como acto jurídico es bilateral, porque depende de la voluntad de dos o más. Ahora, si yo pregunto por el contrato, los contratos, eso forma en sí mismo un capítulo distinto, un capítulo aparte. Y ahí nos ubicamos en el módulo 3. Porque este gran conjunto, si yo lo tengo que estudiar solo, digo, bueno, acá hay otras clasificaciones, porque no todos los contratos son iguales. Hay contratos que son bilaterales, otros que son unilaterales, otros que son onerosos. Y entonces viene la pregunta. ¿Qué es un acto jurídico bilateral? Sería que ambas partes es como que están obligadas, ¿no?, a cumplir. No. Hay una leve diferencia que yo quiero que ustedes afinen un poco el oído para que se den cuenta que estamos estudiando dos cosas distintas. Una cosa es el acto jurídico y otra es el contrato. Si yo te pregunto por los contratos como un acto jurídico, bilateral significa una cosa. Pero si esto lo estudiamos aparte, el conjunto de los contratos, bilateral significa eso que acabaste de decir. Cuidado con estos dos contrapuntos, porque en esto consiste lo que viene. Tener que hacer comparaciones, contrastes, establecer semejanzas. Un contrato es bilateral porque hay obligaciones para ambas partes. La compraventa, la locación, el seguro. Pero un acto jurídico es bilateral porque depende de la voluntad de dos o más. Eso hace que si yo estoy estudiando la donación como un acto jurídico, digo, la donación es un contrato, es bilateral como un acto jurídico porque depende del donante y del donatario. Se pusieron de acuerdo en celebrar ese tipo de contrato. Bueno.
Ahora, si yo estudio el contrato de donación, es unilateral, porque hay obligaciones solo para el donante. Ustedes tienen que poder hacer ese tipo de comparaciones. El acto de administración implica la conservación de bienes dentro del patrimonio. Bueno, aquí tienen un primer ejemplo que ya los remitía a algún contrato, el alquiler. El alquiler, en realidad, es el precio que paga el locatario, la renta. El nombre del contrato es... De arrendamiento. ¿De arrendamiento? Y si estuviera en el Código Rural, te digo que sí, pero es parecido. Está el arrendamiento rural. Pero estamos estudiando el Código Civil y Comercial, por ahí arrendamiento lo dejamos para renta, precio, alquiler. El nombre del contrato, ¿cuál es? Locación, ¿no? Sí, De es locación de cosas, ¿sí? Bueno, el Código Civil de Vélez, en un solo concepto, contenía 3 tipos de locaciones: locación de cosa, locación de obra, locación de servicio. Hoy, el Código Civil y Comercial ya no distingue por materias, así que no hacemos la diferencia entre locaciones civiles y comerciales, y ha separado. Por lo tanto, tenemos un contrato de servicio, un contrato de obra y un contrato de locación de cosas. La locación de cosas es un acto de administración, implica la conservación de bienes dentro del patrimonio. El locador no se desprende de esa propiedad, sino que la está administrando. El acto de disposición es distinto. Implica el egreso de bienes del patrimonio. Ejemplo, ahí dice la venta. ¿Cómo es el nombre correcto del contrato? compraventa. Bien, compra-venta. Ahí sí el vendedor se desprende de un bien de su propiedad para obtener el pago de un precio determinado en dinero. La formalidad de los actos jurídicos, bueno, aplica el principio de libertad de formas. ¿Qué significa libertad de formas? Que yo puedo decidir si lo quiero escrito o de palabra oral. Bueno. Como que yo establezco de qué forma quiero realizar el contrato. Bueno, siempre que, porque hay que completar la oración ahí, siempre que la ley te permita esto, digamos. Claro. Es decir, si la ley no te indica nada, vos podés optar por qué medio hacerlo. Esto mismo se aplica en contratos. Esto mismo se aplica en el artículo 4 de la Ley General de Sociedades. En el ordenamiento jurídico de nuestro país existe esto, el principio de libertad de formas. ¿Ves? Si la ley no indica formalidad alguna, el acto no es formal. Esto mismo se aplica en contratos. Bueno, avanzamos rápidamente. Los contratos son fuente productora de obligaciones. Los contratos son fuente del derecho. Ahora bien, si yo les muestro un contrato y les pregunto
En el contrato de locación, ustedes indíquenme quién es el sujeto activo y quién el sujeto pasivo. ¿Cómo resolverían el ejercicio? Sujeto pasivo, profe, sería el que estaría alquilando. Ajá, bueno, entonces, ella dice el que está alquilando. Y visto desde el punto de vista de que tiene que pagar todos los meses el alquiler, bien, es desde ese punto de vista un sujeto pasivo. Ahora, en ese contrato que yo te voy a mostrar, hay diferentes cláusulas y en algunas, ese inquilino o locatario también está en posición de exigir cosas a su locador. O sea, que de ese lugar él será un sujeto activo. Lo mismo corre para el locador, que, como vos decís, bueno, este recorte estaría, ya que quien va a recibir el pago de esa renta todos los meses es el locador. Sin embargo, en otras de esas cláusulas, él va a aparecer como un sujeto pasivo, donde tendrá que cumplir frente a su inquilino. Digo, esto ténganlo en cuenta por si yo les dejo esto como algo para resolver en el examen. Posteriormente, yo les mostraba esto, que es el patrimonio del deudor, es la prenda común de los acreedores, este es el principio general, del cual se desprenden excepciones, ya que no todos los acreedores son iguales, no todos los bienes son embargables, que hay medidas conservatorias del patrimonio. Y repasamos otros temas como el principio de especialidad, ¿pueden silenciar el micrófono, por favor? El objeto debe reunir características comunes en obligaciones, contratos y actos jurídicos. Debe ser lícito, posible física y jurídicamente, no dañar a terceros. Entonces, respecto de la temática, personas jurídicas, recuerden que la capacidad se limita al objeto de su constitución, lo cual esto tiene una infinidad de consecuencias de orden práctico. A la hora de dar un poder a un mandatario, a la hora de celebrar un contrato con una persona jurídica. Y este otro concepto, el objeto, que viene inmediatamente después de este recordatorio, porque tengo que saber qué es el objeto. Un concepto que se aplica en obligaciones, contratos y actos jurídicos, que debe reunir estas características. Pero también, a partir del objeto, yo puedo dar cuenta qué contratos se asemejan a otros contratos. Y eso es un poco la clase de hoy también. Llevarlos a la reflexión de que el depósito se asemeja a determinados contratos bancarios y no a otros contratos. Y ustedes no tienen que confundir los contratos. Si la actividad es señale de todas estas opciones
¿Qué contratos se asemejan al depósito? Que ustedes no me pongan la compraventa, la locación, el seguro, porque no tiene nada que ver. Que ustedes lleguen a identificar cuál es la lógica de ese contrato. Si es un depósito, se va a asemejar más a una caja de seguridad y a un plazo fijo que a un leasing. Ahora, si yo te digo leasing, ¿a qué contrato se asemeja? Y de todo lo que hemos visto, la locación. ¿Y por qué? Y porque el leasing es una locación con opción a compra. Ah, bueno. Entonces, de a poquito. El objeto es algo que yo tengo que poder identificar en el contrato. Me da la idea de qué trata, de qué versa esto que vamos a celebrar, a concretar, qué tipo de negocio es. Y aquí la novela, un casito, que de pronto este casito se relacionaba con un tema anterior y con un tema que iba a venir después, y que llegó, la cesión. ¿El acreedor puede que no reciba al deudor el pago? ¿Puede que esto ocurra? Y esto puede llegar a ocurrir, y sí. El ordenamiento jurídico contempla estas situaciones. Yo no digo que llegue a contemplar todo, pero esto sí, está previsto. Y está previsto para darle una suerte de solución a una persona que se encuentra ante esto. El acreedor puede que no le reciba al deudor el pago. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace el deudor? ¿Qué puede hacer? Imagínense ustedes en esta situación. Son deudores, quieren pagar. Y encuentran obstáculos. ¿Qué podrían hacer? ¿Por qué es importante pagar? Para cumplir la parte del contrato, o sea, la parte que me corresponda del contrato. El pago, muy bien, el pago tiene un efecto cancelatorio, ¿eh? Bien, aquí está. Y es liberador, ¿sí? El pago te libera de tu obligación. Así que esto es muy importante para el deudor. Y el deudor tiene el deber y el derecho. Y el acreedor no solo tiene el derecho, también tiene el deber de recibir ese pago. Por supuesto que el pago tiene que ser completo, el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales, tiene que cumplir con el objeto del pago, tiene que haber identidad del sujeto pasivo, tiene que cumplirse con condiciones de tiempo, lugar y modo de ese pago. Bueno, si el deudor quiere pagar y el acreedor, bueno, nada, el deudor puede hacer un pago por consignación, que en el Código Civil y Comercial está previsto como el pago por consignación judicial y el pago por consignación notarial. Ahora, veámoslo desde el punto de vista del acreedor. El acreedor puede que no le reciba. ¿Y por qué sucedería esto? Y aquí hay cuestiones más de hecho que jurídicas. Las razones
de este acreedor pueden ser estas que están explicadas acá. Me es funcional para poder explicarles lo que yo quiero y necesito explicarles. Marta es acreedora de Juan, pero a su vez es deudora de Pedro. Y esto es una dinámica que funciona acá. ¿Por qué? Porque yo les digo, Marta puede que no le reciba el pago temiendo que Pedro quisiera cobrarse de lo que ella recibe de Juan. Bueno, estos temores de Marta pueden solucionarse de otra forma, pero como este es el inicio, y quiero explicarles que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, bien, ¿qué hace Pedro, que es acreedor de Marta? Intentar una medida conservatoria, intentar una acción subrogatoria. Pero Marta puede intentar otras. ¿Qué puede intentar Marta? Piensen, ella es deudora de Pedro, ¿no? Estamos ante un triángulo, vamos a ponerlo así. Profe, ¿no se puede hacer un contrato o algo por el estilo donde acredite la obligación de cada uno? Y porque acá hay un tema, los contratos tienen un efecto relativo entre las partes. Y el problema es que, bueno, no sabemos cuál es la relación jurídica entre Pedro y Marta, no sabemos por qué Marta le debe a Pedro. Acá el tema es que hay tres, no es Pedro, que es acreedor de Marta. Está Marta, acreedora de Juan, y tenemos a Juan, deudor de Marta. No sabemos por qué Marta le debe a Pedro. Tampoco sabemos por qué Juan le debe a Marta. Hay relaciones jurídicas entre ellos. Eso sí, estamos claros de que son relaciones jurídicas que hay entre ellos. De diferente naturaleza. Está bien que si ella oculta esta situación a Pedro, Pedro puede intentar medidas conservatorias del patrimonio de Marta, especialmente si ella quiere intentar qué tipo de contrato. Si Marta quiere intentar un acto de disposición donde implica la salida de un bien de su patrimonio, estamos ante una compraventa y Pedro quiere intentar una medida conservatoria del patrimonio de Marta. Él va a intentar una medida conservatoria. ¿Sí? Ahora, ¿puede que ella obre de otra forma? Sí. Puede intentar otra cosa. Puede obrar bien ella. Tiene medios para intentar algo diferente. ¿Qué puede intentar ella? Uy, tantas cosas puede hacer.
una cesión. Una acción subrogatoria. No. No, No. subrogatoria. Marta no puede intentar ninguna acción subrogatoria. Pedro puede intentar subrogarse en los derechos de Marta en el caso de este contrato de compraventa. A ver, Marta celebra, por ejemplo, hipotéticamente, esta sería la primera hipótesis, ¿no? La primera. Celebra con Juan un contrato de compraventa. ¿Quiénes son parte en el contrato de compraventa? Ustedes me dicen. Habiliten el micrófono para preguntar, participar. Marta y Juan están poniendo en el chat, profe. Ellos ya lo mencioné 500.000 veces. Ustedes me tienen que hablar directamente. Habiliten el micrófono. No me hagan abrir el chat porque por ahí sin querer pierdo la conexión. Bueno. Se los adelanto, pero esto es puro repaso de clases anteriores. Tienen que escuchar las grabaciones. Si no, todo junto después no va a poder ser. A ver, la primera hipótesis es Marta acreedora de Juan y Juan deudor de Marta. Bueno, pero ¿qué celebraron? ¿Cuál es la relación jurídica? ¿Cuál es el nombre de este contrato? ¿Es un acto de disposición? ¿Es una compraventa? Bueno, entonces Pedro, ¿quién es? Respecto de este contrato celebrado por Marta y por Juan. Es un tercero. Fíjense, presten atención, analícenlo de forma de ir separando todo por partes. ¿Cuál es el nombre de esta relación jurídica? Compraventa. Ese es el contrato celebrado entre Marta y Juan. Es un acto de disposición. Implica que Marta saque un departamento, un rodado o lo que sea de su patrimonio. Así que Pedro, que tiene un crédito contra ella, tiene un interés legítimo, sí, pero sigue siendo un tercero. Este contrato es celebrado entre Marta y por Juan, ¿sí? O sea que son ellos las partes cocontratantes. Pedro es un tercero. No cualquier tercero porque tiene un crédito contra ella. Después, con motivo de esta situación, nosotros estudiamos cesión de derechos. Marta, ¿a quién le cede el derecho de cobrarse de Juan? ¿A Pedro? ¿Al tercero no sería? Bien. Bien. Entonces, Marta le cede a Pedro el derecho de cobrarse de Juan. ¿Quiénes son las partes en el contrato de cesión de derechos? Marta y Pedro. Bien. Cedente y cesionario. Juan, en ese contrato de cesión de derechos, es un deudor cedido, es un tercero, es un sujeto, no es parte contratante de esta cesión, es un tercero. Bueno, ¿qué otra cosa puede intentar Marta? Bueno, podría intentar otras cosas, lo vamos a dejar ahí, pues si no, lo complejizo.
Bueno, a ver. Pedro es tercero en la venta celebrada entre Marta y Juan, pero tiene un interés legítimo que es cobrarse del pago de la venta que recibe Marta para él satisfacer su crédito. Ejerce Pedro una acción subrogatoria y así recibe directamente el pago de Juan que hubiera ingresado al patrimonio de ella. Después nosotros lo resolvimos de otra forma, así colorín colorado, este cuento ha terminado. Porque ella, ¿qué hace? Cede su derecho, ¿eh? Y terminan todos como buenos amigos. En esta presentación, en la página 57, encuentran referencias al contrato de mandato. Un representante legal o un administrador se libera de su obligación tras la rendición de cuentas. Mandato. Ahora, este contrato de mandato se aplica a infinidad de circunstancias. Por ejemplo, el mandato que tiene el director de una sociedad anónima, un gerente general, presidente del directorio, ¿no? ¿Qué otros cargos? El abogado, la abogada, que actúa en nombre y representación de su cliente. El administrador de un consorcio. Son todos representantes legales, se liberan de su obligación tras la rendición de cuentas. Por lo tanto, esta rendición de cuentas equivale al pago, porque es liberador. Es tan importante rendir las cuentas como que esas cuentas sean aprobadas. El objeto del contrato de mandato es el desempeño, el cumplir, el realizar actos jurídicos. Ojo acá, actos jurídicos. Esto inmediatamente me tiene que llevar al concepto de qué es el acto jurídico, si yo quiero explicar el contrato de mandato. Un representante legal o mandatario es aquel que actúa frente a terceros en nombre y representación de su mandante. Bueno, acá tienen un ejemplo. Una sociedad anónima que tiene por objeto transporte de materiales de construcción, que extiende un poder a un mandatario para que actúe frente a terceros celebrando contratos relacionados con el objeto societario. Ah, cuidado acá. ¿Por qué tienen que estar estos contratos relacionados con el objeto societario? ¿Por qué los negocios que este mandatario va a llevar a cabo en nombre y representación de su mandante estarían relacionados con la construcción? Ya saben, si están escuchando este video, hacen pausa, lo analizan. Bueno, la respuesta es el principio de especialidad. ¿Quién es el mandante? ¿Qué es? Una sociedad anónima. Ah, ¿y esto qué es una sociedad anónima? Una persona jurídica, una persona de existencia ideal, principio de especialidad, la capacidad acotada al objeto de su constitución. ¿Para qué se constituyó? Construcciones. Por lo tanto, hay que ir
a ver ese estatuto societario para chequear esto, el poder del mandatario tiene que concordar todo, el objeto de la sociedad, el objeto del poder que se le da al mandatario, y el mandatario obliga a la firma siempre que esté cumpliendo con las instrucciones dadas, con aquello que habilita el poder que le dieron. Porque si se excede o realiza negocios extraños para los cuales no está autorizado, va a responder él solito. Y esto es importante no solo para el mandatario, sino también para los terceros que quieran contratar con él, o que en realidad piensan que están contratando con este, ¿no? Si ustedes son terceros y tienen que celebrar un contrato con esta SA, tienen que pedir documentación. ¿Y qué tengo que ver? ¿Qué tengo que chequear? ¿Qué tengo que verificar? Primero, que la sociedad esta exista. Quien se presenta como mandatario sea realmente un mandatario. Que les muestre el poder, que el poder esté vigente. El objeto del contrato societario y del negocio que quiere celebrar con ustedes. Porque si ustedes no hacen estas verificaciones, la diferencia está en quién responde. Llegado el caso, como se dice a la hora de los papeles, ¿es el mandatario con su patrimonio personal o es la SA? Y es diferente. Bueno, posteriormente viene la clasificación de los contratos, ejemplos. Tienen que armar el Excel. Les puedo preguntar así: ¿qué contratos son onerosos? ¿Qué contratos son de ejecución instantánea? ¿Cuál otro contrato es aleatorio? ¿Qué contrato es accesorio? O, como muestra esta pantalla acá, el contrario de o el antónimo de oneroso, gratuito, bilateral, unilateral, consensual, real, de ejecución continuada, de ejecución instantánea, aleatorio, conmutativo, informal, formal. Esa es otra forma de estudiar los contratos. ¿De qué contratos? Bueno, estos contratos son paritarios, lo estudiamos desde el punto de vista de la teoría clásica. Sin embargo, ustedes recuerden que el Código Civil y Comercial prevé 3 categorías de contratos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Piensen, reflexionen, analicen, recuérdenlo. Lo van a buscar. Hacen una pausa al video. Bueno, el Código Civil y Comercial prevé 3 categorías de contratos. ¡Tatán! El contrato paritario, ese es uno. El otro, el contrato de consumo. Y la tercera, y es la vencida,
de adhesión. 3 categorías de contratos. Pero bueno, en la historia lo primero, el contrato paritario. ¿Por qué? Y porque se partía de la base que ambas partes estaban en pie de igualdad, por la forma de intercambio social. Fíjense acá, en la pantalla dice, la primera forma de intercambio social fue el trueque. Y no me estoy remontando al siglo XIX, me estoy remontando a la antigüedad, ¿sí? Y alguna tribu, la forma más primitiva, primigenia de intercambio social fue el trueque. Dar una cosa por otra. Ahora bien, ¿esto está contemplado en el código? Sí. ¿Existe? Sí. ¿En qué consiste? Dar una cosa por otra de equivalente valor. Y esto es sumamente importante. No puede haber un desfasaje en el valor económico de las prestaciones que se dan una con la otra. Porque si aquello que se da a ver, lo voy a poner en estos ejemplos. Si ustedes dan una parte en dinero y una parte en especie, lo que dan en dinero no puede exceder el valor de lo dado en especie. Porque es muy rápido ir de la permuta a la compraventa. Y tiene que estar bien claro que esto es una permuta y no otro contrato. Porque de lo contrario se van a aplicar las reglas de la compraventa y de todo aquello que no esté previsto en la sección de permuta me tengo que ir a la compraventa. Por eso, a la hora de redactar un contrato, tiene que estar bien claro qué es lo que estamos celebrando. ¿Cuál es el objeto del contrato? Bueno, este sería otro casito. Yo les puedo preguntar. El contrato de permuta de todas estas opciones, ¿a qué se parece más? Y si usted me dice un depósito, y está mal. Porque no es que marcaron mal la opción. Es que ustedes lo han razonado de una forma equivocada porque no han interpretado el objeto de ese contrato. Porque el objeto del depósito es la guarda de una cosa, pero aquí el objeto es dar una cosa por otra, de equivalente valor. Entonces, la permuta nunca se asemeja a un depósito, pero sí se acerca más a una compraventa. Lo que sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la permuta y la compraventa? ¿En la compraventa yo doy una cosa por la otra? ¿Ustedes qué me dicen? No sé qué quiso decir, pero a ver, me juego a que dijiste que no. Y va bien. Es decir, en la compraventa vos no das Sí, una... perdón, sí, dije que no. Ah, bueno. En la compraventa vos no das una cosa por otra, vos das una cosa a cambio de un precio, ¿de? El pago de un precio cierto en dinero. Bien. Y en la permuta das una cosa por otra. El leasing es locación con opción a compra.
Bueno, acá hay una clara semejanza con la locación y no a ningún otro contrato. En la clase pasada vimos el contrato de suministro. Hay una carpeta, un material en PDF con 2 publicaciones. Una corresponde al desarrollo del contrato de suministro cuando estaba vigente el Código Civil y el Código de Comercio, sin la unificación, ¿no? Por un lado el Código Civil de Vélez, por el otro el de Vélez y Eduardo Acevedo, un régimen jurídico diferenciado, donde en ese contexto el suministro era un contrato atípico, y entonces había que echar mano a la analogía para ver a qué se asemejaba más. Y en algunos aspectos había prestaciones que se agotaban en sí mismas y en otras había prestaciones continuadas. Y a partir de allí, si se asemejaba más a un contrato u otro, que es un poco el ejercicio que tienen que ir haciendo también, de esto de a qué se asemeja este contrato, cuál es el objeto, de qué trata. Y la segunda publicación corresponde al contrato de suministro, pero ahora, es decir, ahora es un contrato típico, está regulado en el Código Civil y Comercial. Y les daba el ejemplo del chino, ¿no? De la esquina. Y yo me despierto temprano para pasear a Rita. Tengo que comprar un poco de pan. Cruzo enfrente y me encuentro con que están descargando gaseosas. Ahí hay un suministro. Alguien está aprovisionando a ese negocio y el chino contrató ese suministro. Se aprovisiona. La relación entre uno y otro es una relación jurídica que nace de este contrato, el suministro, y es un contrato paritario entre dos comerciantes. Vamos a simplificar un poco el ejemplo para no hacerlo tan complejo. Ahora, yo, ¿quién soy en todo esto? Un tercero que quiere entrar al chino y comprar un poco de pan. Ah. Entonces, cuando yo voy y compro pan, ¿qué relación es esa? ¿Qué tipo de relación jurídica es? De consumo. Bien. Y alguien preguntó la clase pasada por qué este contrato le sonaba del suministro de energía eléctrica. Yo también. Bueno, escúchame, pero eso es la administración pública, por un lado, empresa prestataria de un servicio, de la licitación, eso es derecho administrativo. Por eso es que no lo desarrollo. Bárbaro. No está no, estamos hablando del suministro en el Código Civil y Comercial. Después, ustedes tienen un video donde yo desarrollo el tema logística, seguros y transporte. Un video no, tienen unos videos acerca de estos 3 temas: logística, seguro y transporte. El transporte es un contrato, pero ¿saben ustedes que en la especialidad Derecho del Transporte, que es amplísima, muy vasta, riquísima, yo tengo tratados de Derecho del Transporte,
Y el transporte no es solo transporte terrestre, automotor de cargas, transporte terrestre de pasajeros, de equipaje, hay otros medios, está el ferroviario, el lacustre, marítimo, fluvial, aéreo, el transporte multimodal, combinado. Bueno, el transporte es oneroso, pero también se ha estudiado acerca del transporte benévolo. Entonces, en estas grandes obras se empieza diciendo que el transporte es el hecho jurídico de cumplir un itinerario de un punto a otro equidistante. Hoy en día estudiamos también el transporte como parte de la logística y el seguro de transporte forma parte de esa logística. Y es que contratar el seguro no alcanza, ya que la idea es el gerenciamiento de los riesgos. Para evitar estos riesgos, para negociar eventualmente una baja de la prima y para mantener y fortalecer las relaciones intercomerciales. Es un tema sumamente importante e interesante para ustedes. Y después viene el tema depósito. El depósito tiene por objeto la guarda de la cosa. Está el depósito regular, el depósito irregular. Un depósito regular es tipo una caja de seguridad. Bueno, el banco recibe los objetos a depositar, no puede hacer uso de esos objetos, son custodiados. Un plazo fijo también es un depósito irregular. Es decir, el banco usa los billetes depositados y luego devolverá a otros por igual cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Que primero ustedes tienen que estudiar el contrato de depósito y avanzar posteriormente con contratos bancarios, porque de lo contrario no van a entender la mecánica de los contratos bancarios. Es una suerte de metodología. Y hasta ahí la clase de hoy. Antes del cierre, quería reforzar estos conceptos. ¿Cuál es el objeto del contrato de depósito? La guarda de una cosa. Ahora, claro, está el depositante, el depositario, ¿y yo puedo hacer uso de esto que me dan en depósito o no? Si no puedo hacer uso, es un depósito regular. Y hay infinidad de situaciones donde esto y puede suceder, y en general no lo llamamos el depósito, pero son mecánicas que se repiten y que, bueno, no lo identificaremos cómo, pero existen. A ver, ¿qué circunstancia? Yo quiero hacer un viaje, me llevo mi equipaje, llego a destino y bueno, hoy llegué más temprano, todavía la habitación no se desocupó. Y bueno, voy a darme una vuelta, pero no voy a ir con todos los bártulos a la playa. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? Dejo el equipaje en custodia. Claro. Sí, dejo el equipaje. Vos no lo decís así, pero estoy segura que no. Que lo vas a No. Es muy sofisticado. Pero, Lo vas a dejar le pueden guardar el equipaje mientras me voy a dar una vuelta. Claro, lo dejas en la conserjería, bueno, en el lobby no, pero en la conserjería, ¿no? Sí, el cuartito ese que tienen ahí al lado. Claro, eso es un depósito. Vos lo identificaste bien.
El objeto de dejar eso ahí es para que te lo cuiden, te lo custodien, te lo guarden, mientras te das una vueltita y van desocupando la habitación. Bien. Eso se llama contrato de hotel, de hotelería. El garage. Bueno, Perdón, volviendo a lo anterior. Cuando dejo en un locker de estación, por ejemplo, ¿es un contrato también de depósito? Dejo mi equipaje, es un depósito. es un depósito. Sí. Ese locker puede ser en el ámbito laboral, o mismo cuando entras a Pharmacity y dejas el bolso ahí, bueno. Todo eso funcionaría como un contrato de depósito. Si a mí me llega a faltar algo, mientras me obligan en Pharmacity, por ejemplo, a guardar las cosas ahí, puedo ejercer mi derecho en base a un contrato de depósito. Bueno. No, me fui ya. Tocaste un punto muy interesante. Porque el depósito fue primero. Es el típico contrato paritario, entonces el depositante, el depositario, se supone un pie de igualdad, negociaron las cláusulas a la par. Bueno, ahora, yo estoy mencionando Pharmacity, una cadena, no sé, supermercado, tienen un locker. ¿Y ahí qué tipo de relación es? No es una relación paritaria, es una relación de consumo. Vos sos consumidora final, entraste al negocio, te indicaron que tenés que dejar tus pertenencias antes de ingresar y lo hiciste. Lo dejaste en el locker. Regresaste, te faltó algo. Bueno, estás tutelada, protegida por las normas de defensa del consumidor. ¿Y cuáles son los principios? Claro, aquí tenés principios. Claro, por un contrato de consumo, digamos. Hay una relación de consumo. De consumo. Es más que un contrato, porque vos podés entrar al negocio y no comprar nada, y estás amparada porque hay una relación de consumo. Y ahí están los principios de defensa del consumidor. Principio protectorio, indubio pro consumidor. De duda a favor del consumidor, de la condición y de la norma más favorable. Principio de gratuidad, de no discriminación, de igualdad de trato. Bueno, un montón de... Bueno. Lo mismo con el hotel. Vos sos una consumidora final, también estás protegida por las normas de defensa del consumidor. El plazo de prescripción. Sí. Esto ustedes no lo consideran, pero es tan importante. Digo, no lo consideran porque yo parto de la base de que, bueno, esto no es muy conocido, pero hay que prestar atención. Claro, sí. Nunca consideré de que si me falta algo, ¿cuánto tiempo tenés? A defensa del consumidor. Bueno, pero ¿cuánto tiempo tenés para reclamar? ¿Cuánto tiempo tienen otros para reclamarte algo? ¿Sí? Si, por ejemplo, retomo al ejemplo de Marta, Marta es deudora de Pedro, de un crédito que nació en el año 2003. Si esa paga es una cuestión de ella. Es como decirte, bueno, técnicamente lo que acaba de hacer es pagar una deuda prescripta. Por eso cuando te reclaman una deuda, en realidad, bueno, ¿qué es un crédito legítimo? ¿Prescribió?
¿tienen derecho todavía de exigírtelo? Y en el caso de reclamar, sí te prescribió, porque si te sucede algo y vos te dormís, el tiempo pasa y te prescribió. Entonces, tenemos plazos legales para poder reclamar cosas y para que nos reclamen cosas. Si prescribió, prescribió. Finiquito. Listo. Ya está. ¿Sí? Bueno, y por supuesto acá dice que una vez que conocemos el contrato de depósito, podemos continuar con los contratos bancarios. Y ahí es como empalmamos el depósito regular con el depósito irregular. Y hay tantos supuestos que la ley toma como un depósito regular o irregular, donde la ley presume cosas. Porque si yo te dejo una caja con contenido valioso para mí, que es documentación, fotos, dinero, llaves, joyas, y la caja te la dejo abierta y te doy la llave, no podemos suponer que es un depósito en el que vos no podés hacer uso. Porque yo te lo di abierto y con la llave. Tenés acceso, disposición a los contenidos que están adentro de la caja. Así que, si ese contrato no dice nada, la ley presume cosas que yo autorizo a otro a hacer uso. Ahora, si yo esa misma caja te la doy cerrada y me quedo con la llave, no me la abras con un cerrajero porque no estás cumpliendo con el contrato, que no es solamente custodiar o guardar la cosa, sino también no hacer uso de eso. Y esto también se aplica al garage. El garage es otro ejemplo de depósito. Ahora, dejar el auto en el parquímetro. Dejar el auto en la playa de estacionamiento del balneario. O dejar ese auto en un garage es diferente. En el parquímetro estamos haciendo uso de un espacio. Ahí difiere, ya no es un depósito, porque es un espacio en la vía pública. Eso se asemeja a qué contrato. Al de locación. Muy bien, excelente. Ahora, si yo te dejo el auto en una playa de estacionamiento del balneario, en general hay, no sé, un toldito de tela, me estoy imaginando algo, un toldito de tela, que no llueva mucho, que no caiga granizo. O si te lo dejo en un garage, te doy la llave o no te la doy. El garagista, ¿qué obligaciones? ¿Cuáles son las responsabilidades del garagista? En la zona es frecuente el robo. A ver, ¿qué riesgos hay por la zona donde yo dejo el vehículo? Estas son preguntas que hacen a la responsabilidad del garagista y si contempla o no el caso fortuito, si es un depósito regular o irregular,
si hay otro tipo de contrato. Bueno, es similar en ese caso es similar al seguro también, porque el contrato que hago de seguro también depende de donde yo guardo el auto. Claro, yo Y quería la zona. que para poder ver estas preguntas que acabo de hacerles, yo en el módulo 3 les dejé un archivo que dice garagista, comparación del antes y después del Código Civil y Comercial, analizando las responsabilidades del garagista. ¿Por qué? También aquí se ve con claridad la aplicación de la analogía, para poder dar con la aplicación de normativa y resolver situaciones concretas. Así que bueno. El contrato de garage es aquel contrato en que una de las partes organizada profesionalmente para prestar el servicio de guarda de vehículos automotores se obliga a facilitarle a la otra el uso de cierto o indeterminado espacio dentro de un local apropiado para tal efecto, por un lapso más o menos prolongado de tiempo a cambio de un precio en dinero, habiéndose afirmado que siendo el objeto principal de este tipo de convención, la guarda o custodia del vehículo, la obligación del garagista, se traduce principalmente en la organización de los medios humanos y previsiones técnicas concretas para cumplir con la finalidad de cuidado y seguridad del rodado sobre el cual tiene la guarda, lo que conlleva su responsabilidad por los daños y perjuicios causados a los automóviles que se ponen bajo su custodia. Bueno, lean este artículo para la próxima si lo debatimos. Hay jurisprudencia, está citada también la ley 2440. Bueno, bastante interesante. Les mando un saludo, un fuerte abrazo. Voy a ir acondicionando ya las cositas como para dar el cierre. Si tienen alguna consulta, me escriben, atenderé a la brevedad y bueno, nos mantenemos en comunicación. Gracias, profe. Chao. Gracias, buenas Chao, noches. chicos. Chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.